Tu batería está perfectamente cargada, las luces se encienden, la radio funciona, pero el coche no arranca, y ese sonido que escuchas, o ese silencio absoluto, te está diciendo algo muy concreto, algo que la mayoría de mecánicos no te va a explicar porque prefieren que no lo sepas. Hoy vas a entender exactamente qué está fallando en tu coche. Vas a poder diagnosticarlo tú mismo antes de pagar un solo euro. Y lo más importante, vas a evitar que te cobren por algo que quizás puedes resolver en 20 minutos. Esto no es teoría, es diagnóstico real, lógico y aplicable. Empecemos. Lo primero que tienes que entender es que la batería es solo el punto de partida. Cuando la batería está bien pero el coche no arranca, el problema está en algún punto de la cadena que convierte esa energía eléctrica en movimiento del motor. Esa cadena tiene varios eslabones, y cualquiera de ellos puede romperse sin que la batería tenga nada que ver. El error más común que comete la gente es asumir que si las luces se encienden, la electricidad está bien. Eso es falso. Las luces consumen muy poca corriente. El motor de arranque necesita entre 100 y 200 amperios para girar el motor. Esa diferencia es enorme, y ahí es donde empiezan los problemas reales. El primer sospechoso siempre es el motor de arranque. Es el componente que recibe la orden de girar el motor cuando giras la llave o presionas el botón de arranque. Cuando el motor de arranque falla, puedes escuchar varios síntomas distintos. Si escuchas un clic seco, un solo golpe metálico y nada más, lo más probable es que el solenoide del motor de arranque está recibiendo señal, pero el motor no tiene suficiente corriente para girar. Esto puede ser la batería aunque parezca buena, los bornes de batería con corrosión, o el propio solenoide del arranque que está dañado. Si escuchas un traqueteo rápido como si alguien golpeara metal muy deprisa, varios clics seguidos, eso casi siempre confirma que hay un problema de voltaje real. La batería puede estar cargada pero tener una celda muerta que la hace colapsar bajo carga. Si no escuchas absolutamente nada cuando intentas arrancar, ni clic ni ruido, hay dos posibilidades: o el circuito no llega al arranque, o el arranque está completamente muerto. Para verificar el motor de arranque sin desmontarlo hay un truco muy sencillo. Con un multímetro en modo voltaje, mide directamente en los cables que llegan al arranque mientras alguien intenta arrancar el coche. Si llega voltaje al arranque y no ocurre nada, el arranque está muerto. Si no llega voltaje, el problema está antes en el circuito. En ese punto tienes que buscar el relé de arranque y los fusibles asociados. El relé de arranque es una pieza pequeña que actúa como interruptor de alta potencia. Cuando tú giras la llave, la centralita envía una pequeña señal eléctrica al relé, y el relé cierra el circuito principal que alimenta el motor de arranque. Si el relé falla, la orden de arranque nunca llega, y el coche se queda en silencio total. Los relés están generalmente en la caja de fusibles del compartimento motor. Tienen forma cuadrada pequeña, suelen ser intercambiables entre sí, y esto es importante. Si tienes un relé idéntico en la misma caja que controle otro sistema menos crítico, como el de los faros o la calefacción trasera, puedes intercambiarlos temporalmente para verificar si el problema desaparece. Es una prueba de diagnóstico sin coste que funciona en la mayoría de coches. Si al intercambiar el relé el coche arranca, ya tienes el culpable y solo necesitas comprar un relé nuevo que cuesta entre 2 y 5 euros. Los fusibles son el siguiente punto a revisar. Hay fusibles específicos para el circuito de arranque y para la centralita de motor. Un fusible fundido en el lugar correcto puede dejar el coche completamente muerto aunque la batería esté perfecta. El problema con los fusibles es que mucha gente los revisa visualmente y dice que están bien. Pero un fusible puede tener el filamento roto de forma tan fina que visualmente parece intacto. La única forma de comprobarlo con certeza es con un multímetro. En modo continuidad, tocas un extremo y el otro del fusible. Si no pita o no hay continuidad, ese fusible está fundido aunque parezca perfecto. Nunca cambies un fusible por uno de mayor amperaje pensando que así se soluciona. Si un fusible fundió es porque algo estaba consumiendo más corriente de lo permitido. Cambiar a mayor amperaje puede quemar el cableado y provocar un incendio eléctrico. Si el arranque funciona y el motor gira pero no arranca, es decir, el motor da vueltas con normalidad pero el coche no toma vida, el problema es diferente y hay que buscar en otro lugar. En este punto la lógica de diagnóstico se divide en 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene chispa? ¿Tiene combustible? ¿Tiene compresión?
La compresión raramente falla de repente sin síntomas previos, así que la dejamos para el final. Empezamos con chispa y combustible. Para verificar si hay chispa, puedes desconectar un cable de bujía con cuidado, conectar una bujía de repuesto o una de prueba, apoyarla contra una parte metálica del motor para que tenga masa y pedir a alguien que arranque el coche mientras observas. Si hay una chispa azul fuerte, hay chispa y el problema está en el combustible o en algo más específico. Si la chispa es débil, naranja o no existe, el problema está en el sistema de encendido, que puede ser la bobina de encendido, el módulo de encendido o el sensor de posición del cigüeñal. Este último es muy importante y lo vamos a ver ahora. El sensor de posición del cigüeñal es uno de los componentes más críticos y más olvidados del diagnóstico de no arranque. Su función es informar a la centralita exactamente en qué posición se encuentra el cigüeñal en cada milisegundo. Sin esa información, la centralita no sabe cuándo activar la inyección de combustible ni cuándo generar la chispa. Si este sensor falla, el coche puede girar perfectamente con el motor de arranque, puede tener batería perfecta, puede tener combustible, puede tener compresión, pero nunca va a arrancar porque el cerebro del coche no sabe cómo coordinar los sistemas. Este fallo es extremadamente común en coches con más de 150.000 kilómetros. La señal de que este sensor está fallando a veces es que el coche arranca en frío pero a veces no arranca en caliente. O que arranca bien varios días seguidos y de repente se queda muerto sin ningún aviso. Si tienes un lector de códigos OBD2, conectarlo al coche puede revelar un código P0335 o similar que indica fallo en el sensor de cigüeñal. Ese lector puedes comprarlo por 20 euros o encontrar uno prestado en muchos talleres que hacen lectura de códigos gratuita. Ahora hablemos del sistema de combustible porque es otra causa frecuente que la gente nunca considera cuando la batería está bien. La bomba de combustible es eléctrica en la mayoría de los coches modernos, está dentro del depósito de gasolina, y su función es enviar combustible a presión hacia los inyectores. Cuando giras la llave a la posición de contacto pero antes de arrancar, en muchos coches puedes escuchar un zumbido suave durante 2 o 3 segundos. Ese es el sonido de la bomba presurizando el sistema. Si no escuchas nada, la bomba puede estar fallando o muerta. Las bombas de combustible fallan de forma progresiva. Primero el coche no arranca en caliente, luego necesita varios intentos para arrancar, luego deja de arrancar completamente. Una bomba fallando en las etapas iniciales puede confundir mucho al mecánico porque el coche a veces arranca y a veces no, y eso lleva a diagnósticos erróneos y dinero gastado en piezas equivocadas. Para verificar si la bomba funciona sin desmontar nada, puedes buscar el relé de la bomba de combustible en la caja de fusibles. Suele estar claramente etiquetado, y hacer el mismo truco de intercambio que mencionamos con el relé de arranque. También puedes usar un manómetro de presión de combustible conectado a la toma de servicio del riel de inyectores. Esa toma es una válvula pequeña similar a la de los neumáticos que tienen muchos coches en el riel de inyección. Si la presión está por debajo de los valores especificados para tu motor, que suelen estar entre 2 y 4 bares dependiendo del sistema, el problema está en la bomba o en el filtro de combustible obstruido. Un filtro de combustible tapado es una causa de no arranque que se pasa por alto constantemente y que puede dañar la bomba de combustible si no se soluciona a tiempo porque la bomba trabaja forzada contra una restricción que no debería existir. Hay otro escenario que genera mucha confusión y frustración: el inmovilizador electrónico. Todos los coches fabricados en Europa desde 1998 llevan inmovilizador de serie. Es un sistema antirrobo que necesita reconocer el transponder de la llave para permitir el arranque. Cuando el inmovilizador no reconoce la llave, el motor de arranque puede girar perfectamente, pero el coche nunca va a arrancar porque la inyección de combustible está bloqueada electrónicamente. Los síntomas típicos de inmovilizador activo son que el motor gira con normalidad pero sin ningún signo de querer arrancar, y en el cuadro de instrumentos suele aparecer un símbolo de llave parpadeando. A veces esto ocurre por una pila del mando agotada, a veces por un fallo en la antena del inmovilizador que está alrededor del contacto, a veces por reprogramación errónea de la llave. Si tienes una llave de repuesto que nunca usas, intenta arrancar con ella. Si el coche arranca con la otra llave, el problema está en el transponder de tu llave habitual y necesitas reprogramarla o reemplazarla.
Existe también un error gravísimo que comete mucha gente que puede convertir un problema menor en una avería mayor. Cuando el coche no arranca, muchos insisten en intentar arrancar una y otra vez durante minutos. Esto tiene dos consecuencias negativas muy concretas. Primero, descarga la batería real aunque estuviera bien al inicio. Segundo, en coches de inyección directa o con bomba de alta presión puede inundar el motor de combustible si hay algún fallo parcial en el sistema de inyección. Un motor inundado de combustible necesita un proceso de secado específico y en casos extremos puede causar golpe de ariete hidráulico si hay combustible líquido en los cilindros cuando el pistón intenta comprimirlo. Eso puede doblar bielas y destruir el motor completamente. Si el coche no arranca después de 3 o 4 intentos normales. Para diagnostica o forces. El diagnóstico lógico correcto sigue este orden. Primero, verifica que la batería tiene voltaje suficiente y que los bornes están limpios y bien apretados. Segundo, intenta arrancar y escucha atentamente qué tipo de sonido hace o si hay silencio total. Tercero, si hay clic o silencio total, revisa el relé de arranque y los fusibles del circuito de arranque. Cuarto, si el motor